Hola, buenos días. Buenos días, Ariel. Un Hola, placer. buenos días, doctora Rosa Batista y el doctor Ariel Ramírez, aquí desde el Instituto Nacional del Cáncer, el INCAR. Hoy vamos a abordar un tema de mucha importancia realmente, ya que el día de mañana se conmemora lo que es el Día del Cáncer de Ovario. Como muy bien dice el tema, el título, el asesino silente. Le voy a dar la palabra a mi compañera para que inicie dando los pequeños detalles de esto. Gracias, Ariel. Buenos. Mi nombre es Rosa Batista. Yo soy oncóloga clínica y el día de hoy le voy a estar hablando inicialmente de lo que se trata esta patología en conjunto con el ginecólogo oncólogo. El cáncer de ovario más bien es una enfermedad silente. ¿Y por qué le llamamos asesino silente? Porque esta enfermedad en general no da síntomas que no avisan de que hay una aparición de esta. Entonces, esta patología, esta neoplasia maligna ginecológica, es la primera causa de muerte en pacientes femeninas. Es la primera causa de muerte en pacientes con enfermedades ginecológicas. Sin embargo, es el segundo en frecuencia diagnosticado en mujeres luego del cáncer cérvico-uterino. La edad de presentación de esta enfermedad es aproximadamente entre los 60 y 65 años de edad. ¿Por qué el asesino silente? Nosotros en nuestras estadísticas, y sobre todo aquí en el Instituto Nacional del Cáncer, como en los países desarrollados, vemos que la enfermedad no llega en estadio avanzado, y esto crea un impacto sobre todo en la sobrevida del paciente, porque cuando hay un diagnóstico en etapa avanzada, la sobrevida a 5 años es de aproximadamente un 20%. Entonces, nuestro interés el día de hoy es hacer conciencia de que esta patología tiene una alta tasa de mortalidad y que si podemos hacer un diagnóstico a tiempo y que si tenemos signos y síntomas que a pesar de que no avisan de una enfermedad temprana, podamos acudir a una atención primaria o a una atención de un ginecólogo para detectarla a tiempo. Entonces hay factores de riesgos que nos alertan de que esta patología puede estar presente en mujeres. Uno de los factores de riesgo es que la paciente sea de edad avanzada, como comenté hace un momentito, sobre todo en pacientes que son mayores de 60 años. En pacientes que son menores de 60 años, pacientes sobre todo 40, 50 años, muchas veces está relacionada con factores hereditarios, como es la presencia de un gen que se llama el BRCA1, BRCA2 o el síndrome de Lynch, que está relacionado también con patologías del cáncer de colon no polipósico, como el cáncer de endometrio también y cáncer de mama. Entonces, otros de los factores que también están relacionados, factores de riesgo relacionados con esta patología, es que la paciente haya tenido una menarquia precoz, o sea, que la menstruación haya llegado en etapa de la vida temprana, menos de 12 años, o que la paciente tenga una menopausia tardía, o sea, menopausia que ocurre después de los 50 años, ¿verdad, Ariel? También hay otros factores de riesgo asociados, que es el asbesto. La exposición al asbesto también se ha relacionado con cáncer de ovario. También los pacientes que han recibido radiaciones en la pelvis, estas pacientes que sufrieron cáncer de colon, que necesitaron radiaciones, o cáncer de cervix. Esto es un bajo porcentaje, pero no lo podemos dejar de lado porque es un factor de riesgo. Hay otros factores de riesgo bien controversiales, Ariel, que quizás más adelante van a surgir en las preguntas, y es el cáncer de ovario y el talco. Hubo un momento que surgió esta hace unos 8 o 10 años, y las agencias comenzaron a decirnos, a alertarnos a los médicos, alerten a sus pacientes que no comiencen a usar el talco porque produce cáncer de ovario. En ese momento muchas agencias comenzaron a decirnos, no usen el talco, pero el talco como tal, las evidencias son muy pobres, pero las recomendaciones son que no se usen el talco en las áreas genitales. Pero si bien es cierto, en ese entonces lo que se demostró sí fue que el talco que se estaba utilizando en este momento vino contaminado por asbesto. Entonces, sigue siendo un factor de relación con cáncer de ovario el asbesto. Y ya eso del talco cada vez ya se ve menos. Realmente eran las mujeres en aquel entonces
que usaban talco en su parte íntima como parte de la higiene, ¿verdad? En la higiene íntima, en los pies, prácticamente en todo el cuerpo, pero ya cada vez se ve menos y realmente era una muestra de muy poco porcentaje. Hay otros factores de riesgo controversiales que nos vamos a quedar un ratito hablando de estos factores de riesgo porque siempre crea mucha incertidumbre, y no sé si te pasa a ti, Ariel, que muchas de las pacientes cuando son diagnosticadas de cáncer de ovario te preguntan de dónde surgió esto, por qué me pasa a mí, y comienzan a hacer preguntas relacionadas con los factores de riesgo y de dónde pudo haber surgido esta enfermedad, y vamos a ir respondiendo estas cuestionantes. También hay otras... Básicamente multifactoriales, realmente. El cáncer es una enfermedad multifactorial, depende de varios factores en este caso. Y el cáncer de ovario no se escapa de eso, pero más o menos directamente tiene un componente muy importante genético, básicamente, como tú muy bien hablaste hace un momentito. Y nada. Entonces, hay otras de las preguntas que siempre me hacen las pacientes, no sé si a ti te surge en el consultorio, y es el reemplazo de hormona para el control de los síntomas menopáusicos. Hay pocas evidencias sobre esto, pero sí se ha estudiado sobre la relación de estas terapias de sustitución hormonal y el cáncer de ovario. No sé si tú tienes alguna experiencia, si tus pacientes que han sido diagnosticados con cáncer de ovario, sobre todo ya en pacientes posmenopáusica, han tenido exposición o tienen historia de exposición a esta... Básicamente tienen historia de uso prolongado de lo que son los anticonceptivos, ese tipo de cosas, dependiendo también los anticonceptivos que se usan, ¿verdad? Uh-huh. Dependiendo cargas hormonales, el tiempo de uso, 5, 10 años, 15 años y cosas así, va a favorecer luego con esta patología. Bien, entonces otra pregunta, Ariel, que te voy a hacer. Como a ti te llegan estas pacientes de primera instancia, ya por lo general al oncólogo clínico nos llegan cuando tenemos el diagnóstico en las manos. ¿Cuál es el primer síntoma de alerta que las pacientes deben de tomar en cuenta para acudir donde ti y que ellas deben esperar del ginecólogo-oncólogo anualmente cuando ellas van a su consulta? Bueno, es una pregunta muy importante, ya que el cáncer de ovario generalmente, o la patología de ovario, no tienen un síntoma que tú digas, bueno, eso puede ser una patología de ovario. Regularmente las pacientes llegan con peso en la pelvis, distensión abdominal, a veces reflujo, problemas gástricos que a veces nos orientan por ese lado, pero es muy importante que las pacientes acudan a su ginecólogo, a su consulta normal, su chequeo de rutina, a su Papá Nicolau en este caso también. Y ahí va de la mano la evaluación, el examen físico, estudio de imágenes, y uno le hace una buena anamnesis para los factores de riesgo que pueda presentar esa paciente, los familiares directos, mamá, tía, etcétera. Y todo ese tipo de cosas nos van a orientar para un diagnóstico temprano o precoz, ya que básicamente en la mayoría o casi siempre las pacientes que vemos y nos llegan ya son un estadio un poquito ya avanzado. Muchos de los otros síntomas inespecíficos que podemos tener con relación al cáncer de ovario son patologías como nódulos inguinales también, y un nódulo a nivel cervical, dispepsia, una sensación de que... Eso es lo que a los pacientes le llaman la seca. Exacto, la seca. A veces los pacientes llegan con que tienen sensación de plenitud, de que no pueden, que ingieren los alimentos, pero que tienen mucho tiempo para... intestinales regularmente, sí. En muchas ocasiones también, como hablamos de que el cáncer de ovario llega en estadio avanzado, los pacientes debutan ya también con obstrucciones intestinales. Y esto es producto de la compresión intrínseca que puede producir, o extrínseca, la masa anexial. Otra de las cuestionantes a veces que nos llegan y que le llama la atención a las pacientes, Ariel, es que cuando ellas llegan por una histerectomía al ginecólogo o el ginecólogo-oncólogo, por un sangrado posmenopáusico, miomatosis, todo esto, ustedes mandan la patología la pieza de la patología, y luego de allá para acá, sorpresa, viene un cáncer de ovario. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento cuando ustedes por una patología benigna entran a la paciente
y de allá para acá le vienen con el diagnóstico a los pacientes, le tienen que dar el diagnóstico de una neoplasia de este tipo a la paciente. O sea, ¿qué ocurre después cuando ustedes como ginecólogo-oncólogo le dicen a la paciente que hay un cáncer de ovario y solamente hemos hecho una cirugía, una histerectomía con salpingoferectomía, como ustedes, o la extracción de los 2 ovarios? Bueno, eso va a depender en este caso lo que nos reporta el patólogo, el estadiaje, dónde está confinado, si a uno, ambos ovarios. Pero regularmente eso, al no ser una cirugía, en este caso oncológica, por decirlo así, ya a ustedes también se les imposibilita un poco lo que es el tratamiento. Entonces se le explica a la paciente lo que tiene, que lo que tiene es una patología maligna, en este caso un cáncer de ovario, y se valora en este caso si tenemos que completar una cirugía o una segunda intervención para saber cómo está ese aumento, cómo está ese líquido, según lo que nos digan los estudios de extensión en este caso, que previamente, claro, uno lo indica, y básicamente por ese lado. Tenemos una pregunta por aquí y preguntan que si el cáncer de ovario es curable. El cáncer de ovario en etapa temprana tiene una alta tasa de curación. El 80% de los pacientes se curan en etapa temprana. El problema está en cuando el cáncer de ovario nosotros lo diagnosticamos en etapa avanzada o el paciente recae, que la tasa de mortalidad es muy alta. Entonces, el llamado que nosotros hacemos, y que Ariel y yo por lo cual estamos aquí hoy, es que las pacientes, las mujeres, acudan anualmente a su revisión ginecológica, a un examen físico anual, a una sonografía pélvica y a un examen físico exhaustivo con su ginecólogo o su ginecólogo. Tiene que ser parte del screening, básicamente, la sonografía transvaginal. Pues eso contesta una de las preguntas, porque hay alguien que se hizo una histerectomía, pero por la edad los conservaron los ovarios, pero tiene temor de hacer cáncer de ovario porque en su familia ha habido mucha historia de cáncer. Quizá ahí no sé si la persona tiene el asunto de lo de la herencia del cáncer, no sé si ustedes quieren ahí aclarar algo, o qué chequeos ella debe hacerse, cuáles son las analíticas que debe hacerse al haber conservado los ovarios. Bueno, en este caso básicamente sería como una paciente de seguimiento normal, como dice la doctora Batista, al año su screening sonográfico, los estudios en este caso de marcadores tumorales y ese tipo de cosas, ya uno lo va, dependiendo de lo que uno encuentre y valore en los estudios de imagen en este caso. Pero básicamente si un familiar directo, en este caso la joven que hizo la pregunta, su madre, su tía, su abuela, etc. La orientación que nosotros tenemos aquí es esa, o sea, no se descuiden, que acudan a su consulta ginecológica y hagan su screening, su estudio de imágenes y básicamente esas cosas. Voy a abundar un poquito más con respecto a esta pregunta, y ella probablemente esté haciendo el cuestionamiento del cáncer de ovario hereditario. Entonces, en el contexto del cáncer de ovario hereditario tenemos que tener claro que si nosotros tenemos o la paciente tiene un paciente de primer grado, con cáncer de ovario, el riesgo relativo de tener cáncer de ovario, de padecer cáncer de ovario, es 3 veces. Entonces, nosotros con esa información de que la paciente tuvo cáncer de ovario, y sobre todo si la madre o el pariente tuvo un cáncer de ovario en edad temprana, tenemos que tener claro de que pudiéramos estar presentes en una patología relacionada a la herencia. Claro. Entonces, ya cuando los pacientes tienen una herencia o un familiar de segundo grado, tercer grado, ya la probabilidad o el riesgo va disminuyendo. Se puede marcadores de mutación genética en este caso, por el perfil, ese panel. Exactamente. Puede ser una opción. La opción de hacer un testeo con el BRCA. Con el BRCA, claro. Para determinar si hay una carga genética para esta mutación. También tengo otra pregunta por aquí, dice, ¿los ovarios poliquísticos generan riesgo de tener cáncer de ovario? No. Si es así, ¿qué me recomiendan? No, realmente la patología de ovario poliquístico es una patología netamente hormonal. O sea, es un síndrome, puede ser síndrome metabólico, resistencia a la insulina, pero básicamente es un síndrome hormonal, básicamente una descompensación hormonal que la causa, básicamente, la principal causa de síndrome de ovario poliquístico es un trastorno metabólico, la obesidad y ese tipo de cosas, que eso altera todo el perfil hormonal en la mujer, básicamente.
Entonces, iba a hablar un poquito después que hablé de los factores hereditarios, iba a hablar un poquito de los marcadores tumorales para cáncer de ovario. Entonces, en el 80% de los cánceres de ovario, las pacientes van a presentar en el momento del diagnóstico el marcador del CA125, Ariel, elevado. Este marcador no es diagnóstico, tengan claro, no es específico para cáncer de ovario. No va a ser necesario. Nosotros anualmente está realizando el CA125. Lo eleva muchas patologías que no son ginecológicas, pueden dar ese marcador tumoral más elevado que una propia enfermedad ginecológica, en este caso el ovario. Entonces, el CA125 nosotros lo utilizamos luego en el contexto de ya una paciente diagnosticado para saber la respuesta al tratamiento y la recurrencia del paciente. O sea, conjuntamente con el HD4. Exactamente, conjuntamente con el HD4, que es otra proteína que se expresa en este tipo de tumores. Entonces, no tenemos que generar una ansiedad por el marcador del CA125 en el contexto de que yo no tenga una enfermedad ovárica, de una neoplasia marina ovárica, porque una paciente tenga el CA125, que muchas veces no llegan a consulta, yo tengo un cáncer de ovario, porque tengo el CA125 elevado. La misma menstruación lo eleva. El hecho de estar embarazada también eleva el CA125, la endometriosis eleva el CA125. Entonces, esa angustia que genera la revisión del seguimiento, inclusive hay pacientes que van a los laboratorios y se marcan el CA125. Ella misma lo pone. Y Google, que nos ayuda muchísimo a nosotros los médicos a informar a los pacientes o mal informar. En este caso, algún otro marcador tumoral nos puede ayudar en cierto tipo de tumores. Eso va a depender en muchas ocasiones la edad de la paciente, edad joven o edad ya avanzada, por menopáusica, paciente mayor de 50 años. Dependiendo la edad de la paciente, uno tiene un panel, si tiene alguna sospecha en una masa anexial o una tumoración en el ovario, básicamente. Entonces, luego del diagnóstico del cáncer de ovario, la paciente pasan por un proceso que muchas veces es un poquito traumático, Ariel. Yo siempre lo llamo el momento de manejar las malas noticias. El equipo en el Instituto de Oncología del Cáncer, nosotros, el Instituto Nacional del Cáncer, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario donde las pacientes acuden a una unidad funcional de primera instancia para que un patólogo, un ginecólogo, oncólogo, oncología clínica, psicooncología, trabajo social, las enfermeras, tomamos una decisión conforme al estadiaje de la paciente y para que esta paciente reciba el tratamiento oportuno, en compañía siempre de trabajo social y del oncólogo clínico, el ginecólogo oncólogo. Si bien es cierto, estas pacientes también van a ir en compañía de un psicólogo en todo el contexto de la enfermedad, porque tanto el cuidador como el paciente generan muchísimo estrés con el tema del tratamiento. Eso es muy importante realmente mantener la salud mental en este tipo de procesos y de diagnósticos, que a nadie quisiera realmente que le dieran una noticia así, pero hay que estar en el grupo de apoyo de aquí de nuestro hospital. Realmente una función muy importante en estos tipos de pacientes, ya que eso ayuda muchísimo en el transcurso del tratamiento, del manejo multidisciplinario, ¿verdad? Y incluso ayuda a tener el paciente una mejor respuesta y una mejor calidad de vida. Así es. Entonces, hay algunos factores protectores, Ramírez, que también van muy de la mano con el cáncer de ovario. Las pacientes como la que nos hizo la pregunta hace un ratito de cómo, si me hicieron una histerectomía, me dejaron los ovarios, ¿cómo nosotros podemos proteger a aquellas pacientes de un cáncer de ovario? Existen lo que es factores protectores como las mujeres que lactan, las mujeres que duran mucho tiempo lactando, se relaciona a un factor protector del cáncer de ovario porque hay un cese de lo que es la ovulación. Las pacientes que tienen multíparas, porque la mayor parte del tiempo tienen una gestación y por lo tanto hay un cese de la ovulación.
los pacientes que toman anticonceptivos orales, pero estos anticonceptivos hay una controversia porque hay muchas veces que el grado de estrógeno y progesterona que tienen de la carga hormonal está relacionado, pero muchas veces como hay un cese de producción de estrógeno y progesterona propiamente del ovario, entonces produce una protección ovárica. Por eso hay que tener un poquito de que los anticonceptivos orales deben de ser recomendados básicamente por lo que es el ginecólogo o su ginecólogo de seguimiento. También la oforectomía, la histerectomía, sobre todo en pacientes que tienen mutaciones genéticas como el BRCA, claro. Va a ser recomendado la mastectomía porque muy probablemente esa paciente tiene una alta probabilidad de desarrollar un cáncer de mama y cáncer de ovario. Entonces estos son de los factores protectores. Muchas veces relacionan la dieta con qué dieta yo debo llevar. No hay todavía no existe una dieta específica que yo debo llevar para no desarrollar un cáncer de ovario. Sí hablan de que una ingesta apropiada de carbohidratos, proteínas y grasas va a ser lo más adecuado. Balance, todo está en el balance, la calidad de lo que uno come, todo, porque todos sabemos que la comida, lo que uno ingiere, alimentos procesados, ese tipo de cosas, al final del camino son procesados, o sea, tú no te estás alimentando tu cuerpo no absorbe lo que realmente necesita, y todos esos químicos al final del camino lo que van a hacer daño y van a acelerar un proceso en el cual quizá me tocaba a los 70 años, pero me va a dar a los 50, por ejemplo. Por eso lo que le digo, una enfermedad multifactorial, y la alimentación en este caso juega un papel importantísimo, y lo que es la vida sedentaria. Hay que tratar de hacer ejercicios y comer lo más natural y sano posible, sin mucho condimento y nada de alimentos procesados, ni azúcares. Entonces, para finalizar, Ramírez, voy a terminar diciendo que el pronóstico de la enfermedad va a depender mucho de la etapa en la que nosotros diagnosticamos el cáncer de mama. Si es en etapa temprana, tenemos una alta probabilidad de curación. Pero si diagnosticamos la enfermedad en etapa metastásica, tenemos una alta tasa de mortalidad y por ende la paciente tiene mucho riesgo de morir, como comenté en inicio de la conferencia, que este es el cáncer que tiene mayor mortalidad de los cánceres o neoplasias ginecológicas. Es una patología muy agresiva realmente, y a veces ya en el momento en que se diagnostica a la paciente, cuando la mandamos donde ustedes, los oncólogos clínicos, ya la paciente, la metástasis, ese tipo de cosas, el tipo de tumor en este caso que tiene que estirpe, el grado histológico, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con un tratamiento y una respuesta adecuada, un poquito tedioso y complicado realmente. Yo tengo unas preguntas, le han felicitado, aquí hay amigos que se le han unido a ustedes y que han dicho que ha sido excelente, o sea que han sido muy felicitados. Una paciente que fue diagnosticada, ella alude a que dio muchas vueltas, que tenía mucho dolor, que se le inflamaba el abdomen, que nadie como que dio con el diagnóstico, paciente de 19 años. Cuando ya se le vino a diagnosticar fue algo quirúrgico, como ustedes mencionaron, una cirugía que hubo que hacerle de emergencia. La pregunta de ella es si ella podrá tener hijos. Yo sé como que, ¿verdad? Cae de la mata. Ella está actualmente en quimioterapia. Bueno, en este caso el tipo de cirugía, qué cirugía se le hizo, me imagino, pero es un tema un poquito complicado. Realmente ya en este caso la oncóloga clínica que está usando esos medicamentos, más o menos ella... Sí, y todo va a depender, Ariel, también de qué tipo de cirugía le hicieron, porque si claro, le hicieron una oforectomía y extirparon ambos ovarios, o dejaron un solo ovario, o tiene útero, o sea, todo va a depender del contexto de la básicamente de la enfermedad. Eso quisiera. Pero, por ejemplo, si ella es un ovario y entendemos que es un ovario en la etapa donde nosotros por lo general lo localizamos, que es localmente avanzado, oforectomía bilateral y histerectomía, es una paciente que obviamente no tiene los aparatos reproductores para producir, para retener un producto, entonces no por va a haber... Por eso es muy importante el tipo de cirugía, el estadiaje, o sea, si es ambos ovarios, si es localmente avanzado, que muchos factores que tenemos que saber para dar esa respuesta más acabada realmente, pero como dice la doctora, realmente si es así, imagínate.
Hay otra pregunta. Alguien que tiene 62 años dice, ¿cada qué tiempo debemos hacernos el Papá Nicolau? Siempre y cuando uno nunca ha presentado ningún problema. Ok, es que básicamente no va a presentar ningún problema. Realmente el Papá Nicolau, el seguimiento ginecológico debe ser al año. Ya en pacientes de esa edad, cada año tiene que hacerse su Papá Nicolau, su chequeo ginecológico completo, su estudio de imágenes y su perfil mamario, básicamente. Ok, lo siguen felicitando por aquí. Y otra pregunta dice, yo sé que ya la contestaron, pero quizás lo vamos a hacer a modo de resumen para ir cerrando. Porque preguntan que si es hereditario, si su mamá padeció cáncer de ovario, en el caso de ella, ¿qué porcentaje tiene? Y también, déjenme mezclarle ahí, felicito a Samuel Enrique Matos, que siempre se nos conecta a través de las redes de Facebook. Sé que también lo contestaron, pero él dice que cuáles son los síntomas iniciales y qué herramientas permiten que se detecte temprano. Entonces, esa pregunta que yo sé que ya ustedes la contestaron, vamos a hacerlo a modo de resumen para cerrar, donde hagan un cierre resumiendo el tema de hoy, que es cáncer de ovario, el asesino silencioso. Responde tú la primera ya. Sí, entonces vamos a responderle a Samuel en cuanto a los síntomas iniciales. Samuel, mira, el síntoma, el tema es el asesino silencioso justamente por eso, porque el cáncer de ovario no tiene un síntoma específico. Los síntomas son inespecíficos. Las pacientes por lo general comienzan con un malestar gástrico, una sensación de plenitud, distensión abdominal, y nunca llegan con un síntoma, un signo específico de lo que es el cáncer de ovario. Por lo tanto, por lo general los pacientes no llegan a una etapa inicial, porque a esos síntomas inespecíficos a veces no le dan la importancia, comienzan a automedicarse, aplazan la consulta, no van al ginecólogo con seguimiento. Entonces, por lo general, si estamos hablando de un cáncer de ovario, en una sonografía pélvica, y más adelante el doctor Ariel nos hará la salvedad, nosotros podemos ver la patología ovárica, pero para eso nosotros las mujeres debemos asistir al ginecólogo anual para nuestra revisión ginecológica, un examen exhaustivo, y nosotros poder determinar a tiempo o detectar a tiempo una enfermedad o una patología de este tipo. En este caso, la sonografía, la transvaginal, muy importante, ya que nos va a dar, en caso de que tenga algún hallazgo en el ovario, nos va a dar las características del mismo, que si tiene una masa, el tamaño, la característica, si es sólida, los septos, muchas cosas que uno más o menos se orienta y ya uno toma una conducta. Si bien es cierto que el diagnóstico es histopatológico siempre, ninguna sonografía te puede decir probable teratoma o X o Y, pero nos orienta bastante. Ya después de ahí uno parte para si necesita hacer alguna analítica, marcador tumoral o ese tipo de cosas. Y perdón, en cuanto a la herencia, que también sé que lo contestaron, sí, claro, pero para tener paciencia con Miriam Martínez Vázquez, que nos insiste que en el caso de que su madre haya padecido cáncer de ovario, ella, que ¿cuál es la perspectiva? Como mencionó la doctora, 3 veces es mayor el riesgo en este caso si es un familiar directo. Y por eso se habló de el panel, lo que son los BRCA, para ver la mutación que presenta en este caso, si lo tiene, ¿verdad? Bueno, pues Ariel, para mí fue un placer compartir contigo en esta plenaria. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy, desde su casa o desde el trabajo, que tomaron un momentito para compartir con nosotros esta información. Un placer para mí, gracias al INCAR por la oportunidad, y realmente el mensaje que nosotros queremos dar es que acudan a su médico, acudan a su chequeo de rutina, y nada, ya ustedes saben, cuídense. Feliz tarde.